Estamos en vivo. Avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Bueno, ya estamos en vivo. Vamos a ver qué hora es para que no nos pasemos. Hola, Leandrino. Ahí nos conectamos. Estoy buscando un reloj para tener a mano porque si no a la hora se corta el super vivo. Bien, perfecto. Buenas, Hola, Facha, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Todo bien, che. Acá estoy preparando mi habitación del pánico, que es de donde yo grabo estos vivos. Tengo una habitación dedicada en mi casa solo para este tipo de cosas. ¿Cómo Acustizada, me va? imagino. Acustizada, todo correspondiente. De hecho, es la habitación donde tengo mi piano, así que es donde Ah, también perfecto. hacemos los gritos y músicas correspondientes también. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Yo, muy bien, muy bien. Como te había prometido, acompañado, ¿Qué estás tomando? Cabernet Sauvignon 2016 de Quilca, que no lo había probado, que es una bodega Ujú, súper conocida, que es la bodega Salentín. Yo no la había probado nunca, y porque siempre le ujú, escapo un poco al hype de grandes ujú. marcas. Pero este 2016 me gustó, está muy bien. Relación precio-calidad, aprobado. Pasa. Muy bien, me gusta, me gusta. Que contamos a la gente que con Leandro hemos estado haciendo, el otro día hicimos un after muy lindo, tuvimos una hermosa conversación personal, así, digamos, de amigos que ponemos el día. Nos tomamos varios tragos durante esa conversación. No, fueron Este, dos o tres. un par de Bueno, aperitivos. pero No es pará, poco, ¿eh? hablamos como 3 horas seguidas. Sí, tanto. Pensé que era menos. Se me Al pasó menos volando. dos. Al menos, Sí. algo así. Se pasa rápido el Yo tiempo. por mi parte, yo con un familia Gascón también de Muy bien. un malbequito lindo que hay que meterle para esto. Mm. La mejor manera de pasar la cuarentena. Es Este, perfecto. Ya los días de la semana no tienen significado en general. Así que los límites entre fin de semana, días de semana están cada vez más borrosos. se han Así que corrido. hay. Bueno, ahora hay poca gente, posiblemente se vaya sumando después, pero lo importante es que este video queda después grabadito en las historias de Instagram y lo vamos a subir a YouTube junto con el resto de toda la playlist de charlas en vivo que hemos hecho, tanto Mika como yo en este ciclo que estamos haciendo juntos, en el que hablamos con amigues que consideramos que son personas interesantes, no solo porque son nuestros amigos, sino también porque tienen cosas que los apasionan, que son apasionantes en general y que a otros les pueden gustar mucho. Y es el caso de Leandro, que nos acompaña hoy, Leandro Uchiferri, ¿así se pronuncia? ¿Estoy bien? Perfecto. Perfecto. Leandro Uchiferri, que es abogado y trabaja en la Asociación por los Derechos Civiles, una ONG que se dedica a distintos temas de protección de derechos fundamentales, pero particularmente él trabaja en el área digital. Se dedica a cuestiones como, por ejemplo, libertad de expresión, privacidad, etcétera, en Internet. Así que bueno, Leandro, para empezar, te quería preguntar cómo es que te terminaste metiendo en este área, en el área de los derechos digitales, y no en otra cosa. ¿Por qué no sos un abogado litigante, por ejemplo, No. de otra rama? E inclusive si fueras el derecho informático, como le llaman, o ese tipo de cosas, ¿por qué no estás defendiendo modelos que quieren bajar sus cosas de Internet? Porque, mira, desde chico siempre tuve un interés por la tecnología en general. O sea, creo que desde ahí partió. Siempre apasionado por entender cómo funciona, entender qué nos atrae también, ¿no? De la tecnología como algo Ujú, medio entre lo místico, que no todo el mundo entiende a nivel técnico, ¿no? Pero cómo nos ayuda a realizar un montón de tareas de nuestro día a día y a no solamente aprender, sino también divertirnos, poder construir relaciones. Y desde chico, obviamente, todo ese descubrimiento, digamos, no lo tenía. El inicio era solamente el interés de la tecnología. De hecho, un dato super nerd, pero creo que reda para las charlas, es que parte de mi usuario de Twitter
tiene la finalización del usuario de Twitter, parte de uno de mis primeros gadgets para los cuales ahorré cuando era chico, y era una Palm. Una Palm creo que fue en el año 2006 creo que era, 2005-2006. Y en ese momento fue como el descubrimiento de empezar a meterme en ese mundo de gadgets y a entender la tecnología de consumo. De hecho, creo que una de las cosas que había hecho era ponerle Linux en una tarjeta SD para bootearlo y correr desde ahí como una versión más desktop de un sistema operativo. Y eso fue evolucionando hasta decir, bueno, tengo una pasión también por entender cómo funciona nuestra sociedad, ¿no? O sea, cómo se rige Mm. nuestra sociedad en realidad. No necesariamente por el derecho en sí, o sea, por lo que significa el derecho, sino por esto, entender cómo funcionan nuestras normas, cómo funciona nuestro comportamiento a través de los marcos legales, ¿no? O sea, qué rol juegan. Y empecé a estudiar derecho y siempre con la idea de, bueno, unir estas dos disciplinas. O sea, de por sí empecé la carrera pensando en, quiero trabajar en la intersección de estos dos temas. O sea, ya venía como Ujú, con ese sesgo predefinido. ujú. O sea que te metiste como en arquitectura de sistemas sociales, digamos, por así decir. Uno que estudia Algo así, me psicología se gusta el hubiera puesto título. a trabajar, sí. Uno que estudia, podrías haber estudiado psicología también, ¿no? Digo, me siento muy identificado por lo que contás. Para quienes se están uniendo, estamos hablando con Leandro Uchiferri de la Asociación por los Derechos Civiles, abogado, apasionado de la tecnología y de los derechos fundamentales de Internet. Te decía que me siento identificado con lo que decís porque me pasaba lo mismo, era también del gusto de las tecnologías de chico, de tratar de entender cómo funciona la cabeza de la gente, cómo funcionan las interacciones sociales. Y a mí en un momento se me ocurrió estudiar, yo, como muchos saben, yo nunca terminé ninguna de las carreras universitarias a las que me empecé a estudiar. Estudié ingeniería electrónica, estudié abogacía mucho tiempo, pero también había pensado estudiar psicología, porque me sorprendía mucho y me intrigaba la manera en la que trabajaba la mente, y sobre todo la mente de los grupos. Este, Claro, y bueno, veo que hay una cosa. Podrías haber estudiado psicología, podrías haber estudiado quizás podría ser. sociología, ciencia política. ¿La pensaste alguna vez a otra cosa? ¿Qué hubieras hecho si no te hubieras metido a abogado? O sea, nada que ver con esas dos disciplinas. De hecho, eso es algo, en temas de psicología, es algo que recién Ujú, ahora, en estos últimos años, me empecé a interesar más, pero como apoyo en realidad a mi propio trabajo en análisis de políticas públicas, ¿no? Y en entender cómo el mundo digital, en realidad, cómo se puede gobernar. ujú, Y tiene que ver más que nada con esto que decís, ¿no? De entender el comportamiento de la gente, ujú. entender qué hace, o sea, qué nos lleva a hacer lo que hacemos, ¿no? Como, tanto individual como colectivamente. Pero eso recién ahora. ¿Qué hubiese estudiado? Arquitectura Ujú, o arquitectura tradicional, no arquitectura con el título rimbombante que te tiraste recién, que me lo voy a poner en la bio de Twitter. ujú. O diseño gráfico, creo que también había pensado, algo en Mirá. eso. Ujú, Sí, nada que ver. De hecho, arquitectura siempre tuve como una sensibilidad en realidad por ese tipo de arte. Como, bueno, no necesariamente un arte. Creo que hay arquitectos que me matarían por decirle arte, pero creo que desde el punto de vista de diseño siempre hay algo que me atrajo mucho, ¿no? O ujú. sea, las emociones que evoca un, un- un lindo diseño de edificios, de casas, digamos, en general, ¿no? Como la arquitectura representa ese tipo de visiones Ujú. de los arquitectos. Eso me encanta. Aprovechamos para saludar a la co-host de coanfitriona de este espacio, Mica, Micaela Mantegna, usuario Vilcal. No estoy en Twitter, eso estoy con la cabeza puesta en Twitter. Este, bueno, te quería preguntar, Leandro, ¿cómo es un día de trabajo en la ADC? ¿Qué hacen ahí? Digamos, ¿qué hace un activista de derechos digitales? ¿Se dedican a ciberpatrullar, a peinar redes ahí a ver qué cosas encuentran que pueden mandar un pedido de informes? Digamos? mira, ¿Cómo es la vida del trabajo diario? tengo un tweet deck abierto con varias columnas con palabras clave, entonces, nada. Eh, en tiempos pre-COVID o post-COVID, creo que ya vamos a llegar al momento de diferenciar también cómo nos comportábamos antes y después. Pero en general es mucho coordinación de distintas actividades, es mucha planificación.
también para que tenga sentido todo lo que hacemos. Tratamos de siempre tener la mejor comunicación interna entre distintas personas. O sea, no es que tenemos un área digital necesariamente, sino Ujú, que hay todo un equipo que se dedica a distintos temas específicos como líderes de distintos proyectos o como coordinadores de distintos proyectos. Entonces, eso nos permite cierta flexibilidad. Y AEC, o sea, como sabes, no es una organización digital, sino que trabaja un montón de otros temas y dentro de eso, bueno, mezclamos el diferenciador de cómo entender el fenómeno digital. ¿Cómo es un día a día? Creo que depende muchísimo. ujú, Trato de estructurarlo de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, últimamente, si hay días que son no necesariamente los más aburridos, pero por ahí para los que nos escuchan suena como lo más aburrido, que es los días de llamadas, ¿no? Prefiero últimamente poner todos los días de un día específico a la semana todas las llamadas, porque cuando haces investigación es difícil cortar con la mentalidad de análisis, de búsqueda que generalmente hacemos. Entonces, en los días más divertidos implica esto, ¿no? Sentarse a leer, sentarse a tratar de hilar distintos conceptos, que es ujú. básicamente hacer el tipo de investigación que hago yo al menos, ¿no? Siempre hablando de yo personalmente. Eso es como un poco lo más divertido. Ujú, Pero sí, implica mucha comunicación, saber bien comunicar los temas ujú, internamente ujú. y planificar sobre cómo hacer las cosas de la manera más efectiva posible. Que eso también es como, creo que en general para sociedad civil, para nuestras organizaciones es como lo más difícil, ¿no? Hacer, cómo llegar Ujú, nuestro mensaje a distintas audiencias, cómo hacer ujú. que nos escuchen las personas indicadas. Esos son los desafíos como los que estamos pensando todo el tiempo, que realmente nos mueven como el engranaje mental. Ujú. ¿En qué cosas estás trabajando ahora? Ahora, Que wow, se pueda wow. decir, ¿no? ¿Qué se puede decir? Sí, dentro de lo que se puede decir, bueno, en lo del ciberpatrullaje, eso ya que lo tiraste, también Ujú, aprovecho. Eso es un tema que para nosotros no es nuevo, pero aprovechando justamente todo el tema que surgió en la discusión pública, principalmente en Twitter, pero que fue surgiendo también en medios y como un nuevo interés en el tema, hay que capitalizar eso y aprovecharlo justamente para poder también ser efectivos con bueno, cuál es el cambio que queremos lograr, ¿no? Así que estoy prestando mucha atención a eso, ujú, prestando mucha atención a la evolución de la respuesta tecnológica a la pandemia, que eso también es algo que durante los primeros días me mantuvo bastante despierto, por decirlo sutilmente, que eso siempre es algo que, nada, como nos apasionan los temas y también nos comprometemos muchísimo con los temas. Y esto yo en general, o sea, hablo en plural por nuestra comunidad, ¿no? Por los profesionales en realidad de nuestro sector. Eh, y a mí personalmente como me interesan también, es algo como que estoy todo el tiempo pensando, bueno, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué deberíamos estar haciendo distinto? ¿Con quién deberíamos estar hablando? Eso es un poco el insight en mi mente, últimamente. ujú. Sí, ¿no? Y es difícil también buscar, como decías vos, la manera innovadora de encarar estas cosas. Claro, Yo te entiendo también como un colega que hacemos cosas muy parecidas, de hecho hacemos lo mismo. El trabajo que hacemos es el mismo, el de un activismo eh, conjunto con análisis y con lo que le llaman advocacy, ¿no? Trabajo de incidencia, de comunicación, de generar interés. Em, ¿Por qué pensás? Agarremos ahora un tema de los que vos comentaste, por ejemplo. dale. Vamos, quizá esta cuestión, por ejemplo, de la privacidad y el rastreo y las aplicaciones y todo eso. Se habla mucho y se comentaba, de hecho salió en el diario La Nación también, que había maneras de salir de la cuarentena de a poco y permitir que no haya una cuarentena total, sino controlada para ciertas personas y de ciertas maneras mediante aplicaciones. Esas aplicaciones lo que iban a hacer era básicamente vigilar a la gente cómo se movilizaba y todo eso. Eh, Hay una cosa que la manera en la que Internet funciona hoy en día eh, es muy difícil de explicar cuando le hablamos a la gente y nos preocupamos por cuestiones de privacidad. Y aparecen cosas Sí, como, por ejemplo, Google y Facebook ya me rastrean, ¿por qué tanto problema? Si yo no hice nada, no importa, ¿qué me importa a mí que el Estado sepa dónde me fui, si estoy en la casa de mi tía o si me fui por cualquier otro lugar? ¿Cómo pensás vos que deberíamos encarar ese desafío, ¿no? Ese desafío del desinterés o de la desidia por
derechos que damos tan por sentados que no nos importan. Wow, me gustó la pregunta. Pará, me voy a tomar un segundo para pensar. Eh, ¿Cómo deberíamos encararlo? Creo que no hay como una bala de plata. Que, o sea, no, claramente desde ya no tengo la respuesta, como decirte, "Mira, no voy a tirar la posta. Porque son conversaciones difíciles que todas las organizaciones estamos teniendo en este momento. O sea, lo sé también de otros colegas. O sea, son conversaciones difíciles porque nos implican entender contextos sociales, nos implican entender, volviendo a esto, de entender cuestiones más psicológicas, ¿no? De por qué la gente piensa de cierta manera, por qué la gente se comporta de cierta manera. Eh, yo partiría desde entender, bueno, qué es lo que hace que se quieran, que las personas se muevan hacia esos razonamientos, ¿no? Y tratar de entender cómo, cómo tienen una relación con la tecnología esas personas, ¿no? En sí. Entender eso creo que nos permite tomar mejores decisiones sobre cómo comunicar el mensaje. Ahora, no sé Ujú, si la forma en la cual lo comuniquemos va a realmente mover esas convicciones, ujú, porque lo desconozco, pero no sé, creo que todavía la conversación sobre cómo la privacidad, o sea, digamos, los detractores de cómo la privacidad está muerta y ujú, ujú. que están siempre, siempre al pie del cañón, como para hacerlo notar todo el tiempo, creo que pierden de vista que en realidad la privacidad como concepto va evolucionando, ¿no? Va evolucionando también con la sociedad, va evolucionando con las tecnologías de nuestra época. O sea, eso es algo que no podemos cambiar. Y más que mal que nos pese como activistas de estos temas, ese concepto mismo va evolucionando, estemos o no estemos, ¿no? Ahora, Ujú. si podemos irlo encauzando, que es parte también de nuestro trabajo, para que no haya una apropiación contraria, digamos, a ciertos estándares que bueno, nosotros conocemos, sobre todo en temas de derechos humanos y, digamos, estándares Ujú. conocidos y acordados en estos temas, genial. Pero más allá de eso, hay otras fuerzas sociales que mueven estas temáticas, ¿no? Ujú. El concepto que teníamos de privacidad hace 20 años es muy distinto al que tenemos ahora y es muy distinto al que vamos a tener post pandemia, de hecho, me parece. Ujú. Eh, Y te freno entonces, ahí, dale. porque quiero seguir la pregunta, quiero seguir provocándote. Porque me parece que podríamos, a esta charla que tenemos la podríamos encarar como desde el punto de vista de acá hay un profesional que nos va a decir por qué es importante la privacidad y cómo deberían ser las aplicaciones o las acciones del gobierno a la hora de querer levantar la cuarentena y usar o no usar aplicaciones o cosas así. A eso lo vamos a leer en un montón de lugares, lo vamos a leer en reportes de Access Now, en reportes de ADC y todo eso. A mí me interesa que un amigo que trabaja estos temas y que también a veces se desvela en pensar cómo hacemos para hacer que la cosa funcione, cómo se enfrenta ante las contradicciones de nuestro trabajo. Y eso me parece que está interesante para insistir. ¿No te pasa que a veces da la impresión de que nosotros defendemos ideas que están un poco reñidas con el sentido común de la gente? Porque está bien, es cierto, a veces el sentido común o la percepción que las personas tienen en general sobre los derechos y cómo se aplican, eh, a veces está reñida con una idea más amplia de justicia. Por ejemplo, la venganza es algo común en la gente que Claro. ve cuestiones de, por ejemplo, de robos o de asesinatos o de crímenes comunes. Entonces sale la venganza como una típica reacción, ¿no? Entonces cuando uno va y les dice a uno, no, bueno, pero esta persona tiene que tener un juicio justo, no hay que matarlo, hay que meterlo preso, es difícil decirle a una persona que está en esa situación de venganza, bueno, vamos a pensar un segundo. Pero no me refiero solo a eso, yo me refiero a conceptos un poco más, como decís vos, que van evolucionando. Decías, y concuerdo plenamente, que la privacidad va a cambiar. Cambió el concepto decimonónico que nosotros estudiamos al de Internet, post-Big Tech, digamos, de grandes Sí. plataformas, y ahora a la post-pandemia va a haber como una especie de iteración nueva del concepto de privacidad. ¿No tenés miedo de que nosotros nos quedemos lejos de lo que la gente percibe o necesita? Y que estemos como defendiendo ideas del siglo XIX o del siglo XX que ya no aplican a esta situación actual. No sé si miedo, pero creo que es algo que sí me mantiene como desvelado también, ¿no? El hecho de pensar, ok, ¿qué deberíamos estar haciendo distinto en nuestra manera de encarar los temas? No necesariamente o sea, además de comunicarlos, de encararlos, ¿no?
en qué zapatos nos deberíamos estar poniendo para tener esa visión. Y esto lo podemos extrapolar a un montón de cuestiones. El otro día, bueno, con vos charlábamos justamente de cómo los fenómenos también electorales, ¿no? Llevan a que se crea que, no sé, por el hecho de haber desinformación en una plataforma, gane cierto candidato presidencial. Y no es tan lineal, ¿no? La cuestión. Entonces, creo que eso también lo podemos tomar acá. Eh, ¿Por dónde partir? Creo que, creo que de vuelta, la concepción que tenemos en realidad y también cómo entendemos a la privacidad la podemos ir adaptando. Eh, Ahora, ¿de qué forma? No sé. Ujú. Ahora te diría que no sé. Eh, no sé si, o sea, obviamente, proteger como en forma así a capa y espada un concepto del siglo XIX creo que está lejos de ser el resultado que nosotros, o en realidad el motivo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos en general, digamos, todos los que somos activistas de derechos fundamentales. Pero sí creo que hay que hacer una retrospectiva en entender justamente cómo vemos estos temas, ¿no? Y en cómo nos relacionamos con los distintos actores que tienen incidencia en los temas. Y esto particularmente pensando en cómo trabajamos con las personas que diseñan las políticas públicas, con las mismas empresas tecnológicas. Hay toda una relación ahí como a futuro que hay que seguir perfeccionando. Creo que estamos lejos de que existe una relación perfecta, una sinergia perfecta en ese sentido. Si no, y esto es algo que también, no me acuerdo con quién lo había hablado, pero estoy seguro que, no me acuerdo si con vos o con alguien más lo hablé, pero lo lindo y lo aterrador de nuestro trabajo es que nosotros trabajamos para no existir, o sea, nuestro rol no debería existir en una sociedad en la cual que sea perfecta, ¿no? O sea, el hecho de Ujú. tener que proteger derechos fundamentales, si nos ponemos a pensar de una manera muy filosófica y abstracta, o sea, nosotros trabajamos para que nuestro, nuestro mismo rol no, o sea, quede sin efecto, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, es como un poco eh, cuál es el cambio que queremos lograr. Bueno, si me tengo que poner muy filosófico, el cambio que yo quiero lograr es que en realidad mi trabajo no exista. Y me van a decir, bueno, estás loco, o sea, tengo que seguir comiendo, pero de alguna manera hay que mantener todo lo que hacemos. Pero en los temas sustantivos es un poco eso, ¿no? Es un poco tratar de entender qué es lo que ocurre que nosotros tenemos que seguir estando detrás de la protección de derechos fundamentales que supuestamente, bueno, todo el mundo debería poder gozarlos, debería poder ejercerlos de la misma manera, en el mismo plano, y sin embargo estamos lejos de que exista ese estado como perfecto. Ujú. Eh, no sé si me dispersé un poco de la pregunta, pero creo que Es la iba por... idea. La idea Ok, es dispersarse un poco y eso que ni genial. siquiera has tomado suficiente de ese vino que tenés ahí. No, Ahí Mika todavía, nos todavía está dice, lleno. sí, ahí Mika nos dice que hay que hacer como Batman, que no mata. Y mete a la gente presa en el asilo de Arkham para que esté, Claro. ¿cuánto? 2 meses, presa se escape. O sea, una terrible seguridad tiene el asilo de Arkham, ¿no? Para ponernos a pensar en eso. Bueno, estamos hablando con Leandro Luciferri, activista de derechos digitales, sobre cuestiones de privacidad en este caso, sobre esta idea re loca que hay sobre apps para rastrear a la gente. ¿Estuviste investigando algo de eso? ¿Qué viste? ¿Qué hay en otros países? ¿Cómo funcionan esas apps? Digo, ¿la gente se les instala, la obligan? Eh, ¿Cómo funciona en otros lugares? ¿Por qué tiene tanto hype esto? ¿Por ¿Por qué qué de tiene repente tanto todo hype? apps? ¿O hay Mira, algún creo que hay avivado que está dos. queriendo vender algo? Iba a decir dos motivos, pero ese es el tercero. Y empecemos por el más obvio, que siempre hay un avivado tratando de vender algo, eso lo sabemos nosotros dos muy bien. Siempre hay alguien tratando de sacar un pedazo de la torta, pero sacando ese factor del medio, o sea, los intereses más privados, si se quiere, de tratar de vender soluciones, creo que hay, o sea, lo resumo como en dos elementos esenciales. Por un lado, hay un entusiasmo desde profesionales, desde comunidades, para tratar de hacer algo Ujú, que creo que nace desde un punto súper válido y legítimo, o sea, eso ujú, lo quiero aclarar de entrada, pero que cae en el solucionismo tecnológico, ¿no? Que también es como uno de esos nombres rimbombantes a fenómenos sociales, ujú, que parte de la idea de, bueno, hay que hacer algo, hagamos algo, y esto es algo, ¿no? Y de esta forma ujú. podemos colaborar con Y algo que ese algo tiene está... que ser una app.
No es Claro, y tipo es armemos algo, una red exacto. de solidaridad humana para, no sé, curar noticias o... No, no, no. Es una app. Claro, es algo, tiene que ser tecnología, tiene que ser, y de Ujú, hecho, gracias que no escuché blockchain hasta ahora, no puedo creer como no escuché blockchain hasta ahora. Eh, y si vos lo escuchaste, por favor, no me lo pases porque voy a gritar. Eh, pero eso como primer factor que podemos andar después, pero lo segundo que quería mencionar era también cómo hay algo que ayuda a que todo eso se facilite, y que es que ujú, la falta de recursos que se destinan al sector de salud ujú, hace que en varios países, de hecho, en varias ciudades, en varias provincias alrededor del mundo, digamos, se tenga que ujú, prestar, no se tenga, pero sino que funcionarios destinen atención a estas iniciativas por no poder prestar atención en soluciones reales, ¿no? ujú, Y soy muy consciente en decir soluciones reales porque estoy pensando en prestar atención al personal médico, prestar atención a los profesionales que se dedican a entender las pandemias, que se dedican a entender infecciones, bueno, ujú, digamos, las distintas disciplinas médicas, ¿no? Que ujú. pueden aportar evidencia para entender si realmente estas soluciones sirven o no, si son efectivas o no. Y eso es un poco un insight en hacia dónde voy con este punto, ¿no? Tratar de priorizar. Ujú, Y creo que eso no se está haciendo hasta ahora. ujú. Me parece interesante eso que decías del solucionismo tecnológico, esta idea que algunos le llaman también la falacia de Silicon Valley Mm, o la idea de Silicon Valley, que es, vamos sí, a hacer una app que solucione un problema humano súper complejo de una manera sencilla, ¿no? problemas De esto se estructurales, burlan, ¿no? De vuelta. sí, de esto se burlan de hecho en la serie Silicon Valley, ¿no? En la que siempre aparece un Sí, tipo que dice vamos a salvar el mundo y acabar con el hambre en los países subdesarrollados con esta app, ¿no? Y aparece un tipo, ¿viste? Salvador del mundo. Bueno, hay mucha esa idea también. Pero me parece que algo interesante a pensar, que a mí me sorprendió cuando lo vi en gente del gobierno argentino, o gente en realidad que está cercana al gobierno argentino o simpatiza con el gobierno argentino. Porque siempre se dice que esta visión solucionista tecnológica es una visión liberal, en el sentido de liberal capitalista o claro, neoliberal, ¿no? Estadounidense o colonizadora de Silicon Valley o claro, esa de historia, libre ¿no? mercado, ¿no? De libre mercado, digamos. Pero me pareció interesante ver a mucha gente que tiene pensamiento progresista, más bien de izquierda, que está dentro del núcleo simpatizante del gobierno, que si esto hubiera sido una iniciativa de un gobierno diferente, quizás lo hubiera tratado con más eh, sospecha o más cinismo. Y sin embargo ahora los veo como muy contentos con la idea de hacer una app que no, pero lo podemos hacer bien, y una app que respete la privacidad y no sé qué, y que están tratando de verlo desde otro lugar. Entonces me parece interesante ver que esto que yo le digo, que sirve para el ciberpatrullaje también, porque también hay una doble moral, ¿no? No se lo tolerábamos a Patricia Bullrich, al Sí, ciberpatrullaje, y ahora varios compañeros están diciendo, bueno, pero en este caso el gobierno es distinto, no va a abusar de la herramienta, ¿no? Entonces este relativismo me parece interesante para pensarlo de vuelta desde el punto de vista de cómo funcionan los sistemas. La marca de la gorra la tenemos todos. Eh, Sucede que a veces lo justificamos de maneras diferentes. Hay un artículo muy interesante que después te lo voy a pasar y el quien quiera lo puede ir a buscar, respecto del sistema de Big Data, búsquenlo así, que tenía planificado instalarse durante el gobierno de Salvador Allende en Chile, que era una especie de sistema de control centralizado y de vigilancia centralizada de recursos del Estado y de mira, trabajo del Estado, este, para hacerlo más eficiente y todo eso, ¿no? Pero era como una vigilancia buena para unos buenos fines, ¿no? Y tecnológica también, tecno-utópica, igualmente. Entonces, fíjate qué interesante cómo caemos desde distintas posiciones ideológicas en esta tentación irrefrenable de la herramienta, ¿no? De la herramienta mágica, no sé, se me ocurren hasta fábulas griegas respecto de algún arma infalible, ¿no? O alguna cosa casi sobrenatural que nos va a salvar. sí, sí, sí. Creo que ese tipo de comportamientos habla más en realidad de vuelta, como volviendo a a la parte psicológica que mencionabas al inicio, de cómo distintas personas se comportan, digamos, de manera diversa, dependiendo del rol que tengan, ¿no? Dependiendo de estar en oficialismo, de estar en oposición, Ujú, y de a quién responden ante el poder, ¿no? Entonces, eso también es curioso. Y es algo que sin duda nos afecta también a a nuestro trabajo, ¿no? El tema de ujú,
cómo se diseñan las políticas públicas en base a quién está en el poder. Y eso es súper curioso. Contame qué has encontrado de apps en el mundo y todo eso. ¿Qué hay? ¿Funciona o no funciona? ¿Por qué tanto? A ver, tirame un poco ¿Qué hay? de las cosas que vamos a ver prontito en la tele y en los diarios y en todos lados la gente que va a defender esto. ¿Qué vamos a Eh, ver? Mira, creo que para Inmunizanos contra eso. inmunizarnos. Resumiéndolo un poco, para tampoco ser súper abrumador para que nos están viendo, creo que se dieron distintas oleadas, como distintas etapas, ¿no? Al menos lo que fui viendo fue una evolución. ¿Y por qué lo menciono en esto? Porque no es menor el hecho de tener que ser muy cautelosos cuando estamos en medio de una pandemia, de una emergencia sanitaria, en nuestro momento más vulnerable, con la limitación extraordinaria de diversas libertades que tenemos, ¿no? Entonces, Ujú. hay que prestar suma atención como puntillosa a esto. Y se dieron distintas etapas porque en un inicio, bueno, la primera oleada es como esta respuesta inmediata, hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo, tenemos una idea, ayudemos con una app. Ok, genial. Y en su momento empezamos a ver principalmente el uso de, bueno, datos de GPS, datos de geolocalización, para hacer un seguimiento, ¿no? Bajo la premisa de tenemos que entender cómo se mueve la gente, dónde están los focos de propagación, entender los movimientos nos ayuda a poder reaccionar rápido, ¿no? Entonces, esa fue como la primera oleada. La segunda oleada es, bueno, tenemos una cuarentena obligatoria en muchos países que ya se está dando también al mismo tiempo, una suerte de lockdown, como le gusta a los gringos decirle. Ujú. Y lo que hace eso es también cambiar un poco la segunda etapa, ¿no? ¿Por qué? La respuesta es, ok, tenemos que controlar eso, ¿no? Entonces, de vuelta, como que se va corriendo el arco argumentativo, el arco de finalidades. Entonces, tenemos que controlar eso, tenemos que asegurarnos de que las personas están cumpliendo con la cuarentena, tenemos que asegurarnos de que las personas están en sus casas, de que se reduce al mínimo indispensable el movimiento. Ok, Ujú. ese es el segundo movimiento. El tercer movimiento, que se está empezando a dar ahora, y vos ya habías dado como una pizca de hacia dónde va, que es qué pasa con post-COVID, ¿no? ¿Qué pasa post-pandemia, post-cuarentena? ¿Cómo se va a empezar a flexibilizar esto? ¿Cómo van a empezar los gobiernos a reaccionar ante tener que reactivar economías? Porque se viene una recesión económica que todavía no sabemos de qué dimensiones va a tener, ¿no? O sea, a nivel Ujú. global, no digo particularmente en Argentina que va a ser grave, pero porque tampoco soy economista, pero digo a nivel global los economistas mencionan también una recesión económica por, nada, por justamente como estamos todos guardados y no todos podemos tener el privilegio de trabajar desde casa, ¿no? De eso siempre hay que estar agradecidos. Ujú. Pero esa tercera etapa también va corriendo la vara, ¿no? De qué implica, o sea, cómo vivir en un mundo post cuarentena, qué va a implicar para Ujú. nosotros. Y ahí las soluciones que se están planteando tienen más que ver con el contact tracing detallado. El contact tracing es la metodología por la cual se permite identificar qué personas estuvieron en contacto con quién para determinar cómo se fue propagando el virus, ¿no? Entonces, Ujú. el contact tracing hoy en día, digamos, y de hecho como empezó en China específicamente en esta pandemia, es manual, o sea, Ujú. principalmente manual. Es tener legiones de personas, de personal médico principalmente, que se dedican a hacerte preguntas, se dedican a entender con quién estuviste en contacto, con quién te relacionaste, de manera realista, ¿no? O sea, de manera que permite entender que pudo haber un contagio. Entonces, esa es como la tercera etapa. Para eso se está proponiendo el uso de tecnología Bluetooth, por ejemplo, que te permite entender de alguna forma si tu teléfono entró en contacto con el teléfono de otra persona a cierto rango de distancia y Ujú. llevar todo un historial, un registro de esos movimientos. Entonces, creo que el post cuarentena va a tender más hacia eso, a entender cómo vamos a una vigilancia masiva, porque podríamos partir desde esa base, Ujú. para poder flexibilizar ciertas cuestiones, ¿no? ¿Y qué problema Eh, hay entonces? O sea, vamos a ir a las preguntas frecuentes o objeciones Preguntas frecuentes. frecuentes. Em, Decías, la primera era la manera de ver
movimientos masivos de personas, ¿no? Para saber más o Exacto. menos cuáles son los puntos calientes, por así Con decir, GPS, usando de movimiento de geolocalización. gente. Perfecto. ¿Qué problema hay con eso? Si son apenas una información máxima agregada, por ejemplo, que Google dijo que estaba mostrando, que sacó unos PDFs que vos podés entrar a una página y ves por regiones la cantidad de Sí, gente que se sí. mueve, no se mueve, a qué lugares va más. Que ¿Qué Apple también problema hay con eso? sacó, no sé si hoy o ayer, creo que lo sacó. Eh, ¿Qué problema hay con eso? Creo que ahí hay que matizar, porque una cosa es lo que hace Google o Apple con sus propios datasets y otra cosa es soluciones ad hoc o plataformas como apps que se promueven Ujú, desde empresas o digamos, desde iniciativas privadas o desde estados, ¿no? ujú, Entonces creo, desde lo que respecta a Google y Apple es un poco lo que ya venimos trabajando en otros, digamos, en otros ámbitos sin pandemia, es el contexto de la explotación de datos y cómo las distintas tecnologías que esas empresas venden permiten hacer este tipo de análisis de Big Data para entender movimientos de gente, ¿no? ujú, En general, no en específico con estas dos empresas, pero en general ujú, cuando se liberan estos datasets, yo soy muy cauteloso en tratar de entender cómo, si se llega a mezclar con otros indicadores, puede realmente desanonimizarse. O sea, eso es un gran, gran problema para cualquier base de datos que esté anonimizada, ¿no? El hecho de cómo se hace, qué metodología se sigue, ujú, eso es uno de los puntos preocupantes, ¿no? Hay una investigación del New York Times que está súper buena sobre eso, que tomó una base de datos de uno de los tantos data brokers que existen y pudo, o sea, datos supuestamente anonimizados, ¿no? Pudo individualizar, no con nombre y apellido creo, pero sí saber que un cierto dispositivo era de la caravana presidencial de Trump, ¿no? ¿Por qué? Porque pudieron ver cómo ciertos dispositivos se movían por el resort que tiene Trump en Florida, Mar-a-Lago, y cómo ujú, se iba moviendo entre distintas actividades que justo coincidían con la agenda presidencial, ¿no? A través de los días, cómo se iba moviendo. Y ese ujú, dispositivo respondía a la caravana o a alguien muy cercano al presidente de Estados Unidos. Entonces, no es menor el hecho de publicar datasets o que este tipo de datasets, por más que estén anonimizados, existan, ¿no? ujú, La desanonimización es una preocupación. Más allá de ujú. eso, cuando se refiere o sea, cuando nos referimos a iniciativas públicas de estados o iniciativas privadas, hay varios problemas. Y yo parto principalmente de lo que es la eficacia que tiene este tipo de tecnologías. En general, ¿no? Digamos, cualquier respuesta tecnológica, pero particularmente cuando se habla de GPS, es preguntarnos, ok, ¿realmente esto sirve para algo o no? O sea, ¿qué tipo de daño colateral va a tener, ¿no? Ujú. Y el daño colateral ya empezamos a ver un poco hacia dónde puede ir. Y Mendoza fue un caso bastante revelador sobre eso, ¿no? ¿Qué pasó en Sobre cómo Mendoza? en Mendoza justo la provincia implementó una aplicación donde usando datos de GPS, o sea, voluntaria, ¿no? Estamos hablando Ujú, siempre en un plano de uso voluntario, mostraba en un mapa puntos calientes, como le llaman, ¿no? ujú. Puntos Donde se junta gente, digamos. donde se junta, sí, en realidad en este caso, donde hay reportes de personas contagiadas, ¿no? Que Ah, ok. supuestamente es información contrastada con el Ministerio de Salud, si no me equivoco, o Ujú. al menos eso estaba, así Eso estaba para que la justificado. gente evite esos lugares. Claro. Ahora, ¿qué Ujú, pasó en Mendoza? La gente hizo un scratch a las personas que estaban contagiadas gracias a la información con GPS, fue a casas para hacer el scratch público a las personas que estaban contagiadas, ¿no? Y de hecho Pero creo ¿cómo que se dieron cuenta incluso si el amenazaron. GPS, cómo se dieron cuenta si el GPS es algo que teóricamente te da un rango de exactitud muy amplio? No te marca una casa un GPS solo. No sé en O, este caso mm, puntual, pero sé que hubo amenazas a gente específica en Facebook, así que también ujú. creo que debe haber una especie de entrecruzamiento también en identificar, bueno, quiénes son los que, Claro, porque uno nada, descuenta que los que el están usuario va a ser un publicando. usuario bueno y que no va a hacer con esa información nada más. Ese es un sesgo muy interesante de cuando se diseñan Sí, aplicaciones. A veces se diseñan aplicaciones pensando en el uso que hace un usuario de buena fe, que ese usuario no va a usar esa información para cruzarla con otra y deducir una tercera cuestión. En este claro. caso, por Bueno, ejemplo, se eso puede es parte cruzar con del. lo que sale en el diario, ¿no? O lo que reporta Claro, alguien en un hospital,
o una cosa, y así puedes llegar al nombre de una persona fácilmente. O incluso en ciudades más pequeñas, y no estoy diciendo que Mendoza sea pequeña, ya veo que me van a Mm. matar mis amigos de Mendoza, No, pero o barrios, sí. o barrios específicos, el boca en boca es también todavía bastante común. Entonces, y Ujú. más en época de redes sociales, donde vos tenés en Facebook probablemente, si es que tenés Facebook, digamos, conocidos de vecinos o amigos de amigos. Entonces las publicaciones en ese sentido se siguen compartiendo y la información se sigue moviendo. Entonces, existe también este entrecruzamiento de data points, ¿no? De indicadores de distintos datos. Ahora, ¿por qué esto es peligroso? Eso es parte, y esto que mencionaba justamente habla de el análisis del impacto social que tienen que tener estas tecnologías, ¿no? Antes de salir Ujú, al testeo real. ujú, Eh, Ahora, ¿qué otros problemas trae? Bueno, mencionabas que también el GPS no es muy preciso y ese es otro gran punto, porque también depende de la finalidad que se persiga. El GPS tiene una precisión de entre 7 y 13 metros, ¿no? Más o menos. Ahora, suponete que yo estoy en mi casa. Ok, el GPS va a entender que yo estoy en mi casa, pero vivo en un departamento y al lado, a 2 metros, hay otro vecino, pero está en otro lado. Yo estoy totalmente aislado. Entonces ahí ya tenés un falso positivo. Que ujú. incluso con tecnología Bluetooth de Pasa parecido. pasa algo muy parecido. O sea, hay también, existe también ese riesgo, ¿no? Entonces, hay también este tipo de complicaciones que empiezan a sumarse. Por eso digo que hay que ser muy cauteloso con cuáles son los fines que se persiguen. Otra cuestión es, bueno, que ya lo mencionaba, pero es este caos que se genera y mayor estrés, mayor ansiedad dentro de la población, ¿no? Generás mayores tumultos y eso también es peligroso. Ahora, el efecto contrario es que si, por ejemplo, en tu zona ves que no hay ningún caso reportado, bueno, Te de largas a la calle con repente, todo. no, claro, no pasa nada si salgo y, no sé, Ujú, salgo a correr, salgo a pasear al perro, no ujú, sé. Se relaja mucho más la cuarentena y el cumplimiento de estas responsabilidades sociales que tenemos, porque al menos yo lo veo como una responsabilidad social también, ujú, hacia las personas más vulnerables en esta pandemia, se ujú. vuelve cada vez más difícil, ¿no? Y Entonces la app no soluciona tantas cosas, al parecer. no, al menos no dependiendo de cómo se plantee, ¿no? Ujú, E incluso cuando se plantean soluciones que son mucho más cuidadosas de la privacidad, como estas que mencionábamos de protocolos que usan tecnología Bluetooth, ujú, también hay que ser cuidadosos de cómo se enmarcan, porque algo que no quería dejar de remarcar es la capacidad real que tengan los estados para ujú, afrontar una crecida de información, ¿no? ¿Por qué? Si vos tenés de repente gente que empieza a reportar casos, ok, ¿cuál es tu capacidad de reacción? O sea, ¿tenés suficientes camas? ¿Tenés suficientes reactivos para hacer testeos? Los canales de teléfono funcionan, o sea, si llamas al 147 en la ciudad de Buenos Aires, ponele, ¿vas a tener 2 horas de espera o no? ujú, ¿Va a llegar una ambulancia a tu casa si estás en un caso crítico dentro de, no sé, antes de los 20 minutos o no? O incluso ujú, menos. Entonces, todas esas son cuestiones que tienen que resolverse antes de poder pensar en, ujú. aplicación, en soluciones tecnológicas, ¿no? Y que La me app te parece sirve que, entonces para visualizar el desastre mejor, nada más. y en gran sentido creo que sí, o sea, te ayuda a evidenciar los problemas estructurales que mencionábamos, te ayuda a mostrar realmente dónde se tienen que poner los recursos Ujú, y a quienes no estamos escuchando. Entonces, quiero ser muy insistente en esto. Creo que acá la prioridad tiene que estar en escuchar a las personas que trabajan en epidemiología, a las personas que trabajan en entender estas pandemias y cuáles son las necesidades que esas personas identifican, ¿no? Y partir desde eso. Creo que estamos ujú, empezando al revés. Creo que estamos empezando tengo una gran idea, bueno, a ver si le sirve. Y creo ujú, que desde esta forma nos estamos comiendo una gran discusión ujú, para recolectar evidencia que nos sirva a futuro, ujú, sobre todo. Y eso es lo que me ujú, preocupa también, que es que esto va a volver a pasar. O sea, todavía no salimos y ya sabemos que va a volver a pasar, porque va a volver a pasar. ujú, No es cíclico porque no sabemos cuándo va a volver a pasar, pero sí sabemos que dentro de la dinámica que tenemos social, digamos, desde el siglo XXI, es una cuestión sí, de cuándo va a llegar y no de si va a llegar o no. ujú.
Muy bien, volvemos entonces a aquella vieja idea de- preocupante de las soluciones que se crean en busca de un problema, ¿no? Como decías vos, falta hablar con quienes tienen la pregunta de lo que hace falta para luchar contra la epidemia y recién ahí buscar soluciones tecnológicas que eh, con un sacrificio aceptable de derechos puedan por ahí dar una ayuda. Pero de nuevo, si tenés demasiados sacrificios y peligro para obtener una información que no sirve tanto, no es negocio. Acá hay preguntas. Mika Pauta de nos pregunta, preguntas. muchos casos fueron por contagios íntimos. Imagínate cuando le pidan los datos a las apps de citas. Uy, qué feo. Y hay otra pregunta más que dice, pregunta para ambos, ¿cómo luchamos contra los chantas que están proliferando hablando de estos temas, aprovechando que es el tema de moda? Estoy viendo una cantidad ingente de opinólogos de IA. ¿Qué Hoy, decís bueno. vos sobre los opinólogos y sobre el chantapufismo tecnológico? A Mika personalmente, porque la conozco, no te amargues con los opinólogos y con los chantas, porque están en todos lados y también es algo que nos encontramos en todos los temas con los que trabajamos. Así que no hay que darles mayor energía mental de la que merecen. Pero, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Creo que partimos de entender, más que nada de pensar a quién, o sea, en ser estratégicos en a quién nos tenemos que dirigir, ¿no? Para lograr esos cambios. Entonces, eso parte también de con quién tenemos que tener las discusiones. Ujú. De hecho, una de las cosas que también me mantienen como en alerta es la cantidad de gente que veo ahora y gente profesional que veo diciendo cómo deberíamos estar relajando la cuarentena y deberíamos estar solamente protegiendo a los mayores de 65 y cómo esto no puede seguir. Y eso me parece una visión tan sesgada en lo económico, porque obviamente el fin detrás de eso es lo económico exclusivamente, que se deja de lado los aspectos humanos. O sea, acá estamos hablando de vidas, no estamos hablando Ujú. de otra cosa, ¿no? Entonces, creo que con eso hay que ser, con ese tipo de mentalidades hay que ser cautos. Y no hay que darles mayor voz de la que ya tienen. Ahora, lo que sí es complicado para nuestro trabajo es cuando, y esto creo que lo mencionaste muy al pasar hace un rato, cómo a los distintos funcionarios públicos y sobre todo presidente, jefatura de gabinete, digamos, les llegan propuestas de distintos actores que no tienen en cuenta estos conceptos, ¿no? Y esto lo vi específicamente con una propuesta que había salido en La Nación de un grupo de empresarios, creo que era específicamente, no decía cuáles, pero que hablaban de, por ejemplo, un pasaporte COVID para relajar la cuarentena también. Y creo Wow. que mirarlo exclusivamente desde esos puntos de vista nos hace perder justamente el por qué estamos haciendo esto y por qué en realidad el Estado particularmente tiene que tomar decisiones que no necesariamente van a ser populares y que no necesariamente, digamos, van a ser como Ujú. bien recibidas por todos. Y eso lo digo también como alguien que critica todo el tiempo al Estado, ¿no? Y vaya a todos Ujú. los actores, porque es parte de nuestro trabajo, criticar constructivamente. Eh, pero sí, ¿cómo acallar los chantas? Es una gran pregunta. Yo trataría de regirme bajo las reglas de no alimentar a los trolls primero, y eso sé que Nicky y vos eso lo saben muy bien, pero en general también para todos los que nos están escuchando. Creo que parte en ser nosotros mismos críticos. Eh, Partiría de hacer esa introspectiva, ¿no? En decir, bueno, ¿qué tipo de información estoy difundiendo, por ejemplo? Ujú. ¿Con quién estoy perdiendo tiempo? Y sobre todo, y mi mayor recomendación, apaguen la tele porque no hace falta estar 24 horas pendiente de qué está pasando minuto a minuto. O sea, esto no es un mundial de nada. No hace falta saber Qué pena tener que segundo a estar diciendo que segundo. apaguemos la tele, ¿no? Porque se supone que los Sí, canales de sí. noticias deberían tener una manera, y sobre todo los comunicadores profesionales, los medios de comunicación, digamos, que se supone que tienen una historia, un conocimiento, una responsabilidad social, inclusive hasta legal, ¿no? Eh, para, hola María C., eh, para informar, ¿no? Apropiadamente. Y sin embargo,
terminamos siempre diciendo, no, cuidado, tómense con pinzas lo que ven en la televisión, en los portales, pero estoy hablando de portales periodísticos, no estoy hablando Sí, sí, sí. de la típica noticia falsa de WhatsApp, que de por sí, por lo general es falsa. Eso yo siempre le digo a mis padres y ahora a cualquiera que me cruzo. Lo que te manden en cadena de WhatsApp, 98% de posibilidad de que sea falso. O sea, tómalo Sí, así. Después suscribo, ves, la suscribo. excepción puede llegar a ser que sea cierto, y si es cierto, es cierto en parte, porque ninguna información de calidad te la manda tu tía. Ninguna información de calidad respecto del origen de una enfermedad mortal o peligrosísima en una pandemia, o de curas o soluciones a cosas, te la va a mandar una tía o un amigo de alguien por WhatsApp. No existe. Si existiera, lo estaría la Organización Mundial de la Salud diciéndole a todo el mundo que haga gárgaras con bicarbonato y para matar el coronavirus. O sea, sería fantástico, ¿no? No estarían perdiendo el tiempo con todo este quilombo. Pero igualmente creo, para contestar la pregunta de Mika, me parece que funciona parecido a la desinformación, esta cuestión de los chantas, ¿no? Por ejemplo, gente que está hablando en los medios, gente que va y habla livianamente. Yo no digo que nosotros seamos Leandro, Mica o yo, o Verónica Arroyo, que está ahí sumada al vivo, la agradecemos mucho, ella trabaja en Access conmigo, es una colega en mi equipo. Gente que nos dedicamos a los derechos digitales y que estudiamos todo el día, todos los días, trabajamos todo el tiempo esto. No digo que nosotros seamos a la aristocracia de la inteligencia, ¿no? Los que tenemos que hablar y que se haga lo que nosotros decimos. Pero quiero proponer una idea. Hay investigaciones que marcan que una de las razones por las cuales las noticias falsas son muy pegadizas y tienen viralidad es porque son sencillas de entender. Se basan mucho en el sentido común. Se basan en algo en que cualquiera puede comprender cómo funciona de una punta a la otra. Son explicaciones sencillas, fáciles, absolutas y finales de muchas cosas. Recomiendo mucho el libro Pensar con otros, del gato y la caja, en el que explican cómo funcionan las noticias falsas, y si lo buscan ahora, noticias falsas, gato y la caja, lo van a encontrar un artículo de Guadalupe Nogués. Brillante, brillante, basado en investigaciones científicas del comportamiento. Por eso creemos noticias falsas, porque son sencillas, dan paz, dan tranquilidad, da la tranquilidad de saber en un ambiente de incertidumbre y miedo. Los falsos profesionales van a los canales de televisión, etcétera, y tiran la posta. Siempre que ustedes escuchen a alguien que tira una explicación demasiado sencilla para algo, o una solución demasiado sencilla para algo, duden muchísimo. Porque justamente lo difícil de lo nuestro es tratar de comunicar esa complejidad y de decir, y depende. Nosotros somos las peores personas a las cuales preguntarle algo. Eh, es como si usted preguntara a Leandro, ¿qué querés comer esta noche? Y depende. Porque tenemos que considerar lo que comimos al mediodía, lo que hay en la heladera, si estamos comiendo equilibradamente, si esto, si lo otro, bla, bla, bla. Sos un pesado, no te invitan nunca más a comer tú. ¿Sí? O sea, a nosotros nos pasa algo parecido. Tenemos que lidiar con cosas súper complejas ante la tentación de explicarla fácil. No, la culpa de todo la tiene tal empresa, la culpa de todo lo tiene China, o a esto hay que poner una app, listo, o esto se soluciona con haciéndolo que vaya preso tal. Siempre es la posta, siempre es una cosa sencilla, directa, y con eso solucionan todo. Y me parece que ese es el gran miedo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya es la hora de las reflexiones finales, nos quedan más o menos unos 5 minutitos. Así que aceptamos preguntas y mientras tanto Leandro nos va tirando una posta, una reflexión final directa con la solución para todos los males de las apps que rastrean a las personas. Para todos los males. No sé si para todos los males, pero ¿O qué debería hacer el usuario? ¿No? Muchas veces te preguntan, ¿y el usuario qué tiene que hacer? Poniendo la carga en los pobres usuarios, ¿no? ¿Qué hacemos? sí, que pobres usuarios que siempre los bastardean, ¿no? Es como, bueno, tenemos que explicar todo como si fuese un menor de 5 años. Eh, ¿Qué hacemos? Si no es obligatorio instalar una app, no la instalen. Esa sería mi recomendación principal. Si Fantástica. tienen una urgencia médica porque sospechan que tienen COVID, y vamos particularmente a ponernos serios en esto, llamen a los teléfonos. O sea, no hace falta que instalen una app para que les diga que tienen fiebre, porque se supone que ya se midieron la fiebre, porque la app no les dice que tienen fiebre. Eh, Es buenísimo. eso partiendo, ¿no? Partiendo desde sentido común. Que igual todo el concepto de sentido común hay que ser tan cautelosos porque es como cada quien tiene una idea propia de sentido común y con eso también, es como que hay que ser medidos. Pero mi recomendación es esa, o sea, confiarse en los canales oficiales,
no confiarse, digo, poder reaccionar con los canales oficiales. Si tienen una urgencia y ven que ya van 3 días que tienen fiebre y que no les atienden los teléfonos o no les dan una respuesta o les dicen quédense en su casa, no sé, vayan a un hospital. Ya escuché varios casos de gente que falleció por estar 9 días seguidos con fiebre y que por teléfono les decían quédate en tu casa o que no les daban una respuesta. Entonces, a eso es a lo que voy cuando me da miedo Ujú. y realmente me aflige el solucionismo tecnológico que dicen, ah, bueno, instalaste esta app y de repente tengo 39 grados de fiebre durante 6 días seguidos, no viene una ambulancia a mi casa, no me vienen a testear porque no hay reactivos, Mm, porque se priorizan otros casos y ya tenemos casos de gente que falleció por esto. ujú, Entonces ahí poniéndome realmente serio, esa es mi preocupación inicial. Cómo todo esto deriva en mm, daños colaterales que no deberían ser imprevistos, o sea, deberían haberse tenido en cuenta antes de plantear soluciones ujú. o supuestas soluciones. Y con respecto de desinformación y algo así, acá nos dice Agustín Sosa Jiménez, ¿cómo hacemos con nuestra familia, amigos, la gente que está ansiosa de información y sobrecargada? Eh, ¿Por dónde empezar? Trataría de tener una suerte de red, como de contactos específicos que uno sabe que es fiable, ¿no? Por ejemplo, Ujú, yo sé que hay determinados contactos que tengo en Twitter que lo que ponen, o sea, me fío de la profesionalidad y de la experiencia que tienen ciertas personas, entonces sé que van a hablar realmente desde una postura seria, o sea, no van a ir y tirar la posta o hacerse los superados con estos temas. Y creo que tener personas específicas a las cuales poder recurrir está bueno. Creo que no, obviamente no es suficiente, pero ayuda, ¿no? ujú, Y en estos casos siempre poder referir a fuentes, ¿no? Eh, y sé que es difícil, o sea, no estoy diciendo que peleen absolutamente cada uno de los puntos en conversaciones familiares porque esto se vuelve imposible, ujú, y al menos, si tengo que dar un consejo como súper personal, es ujú, sepan las batallas que quieren dar. No todas las ujú, batallas hay que darlas, no hay que pelearse con todo el mundo, no hace falta refregarle nuestras convicciones a todo el mundo, no seamos eh, evangelistas en esto, por favor, pues, sobre todo teniendo a los ujú. evangelistas bien lejos. Eh, entonces creo que eso es como no como consejo porque no me gusta dar consejos, pero sí algo que me repito a mí mismo todo el tiempo, ¿no? Es saber Ujú, con quién vale la pena pelear y con quién no. O sea, ¿para qué hacemos eso? Y sobre todo cuando esas creencias o esas convicciones están muy arraigadas como a nivel personal, ¿no? En ujú, cuestiones ya incluso de la trayectoria que han tenido esas ujú, personas a lo largo de su vida, ¿no? ujú. Entonces, Eh, invitar a pensar con compasión y buena Yo onda. diría que sí. Sí, tratar de ponerse en los zapatos, y creo que esto es algo que también mencionábamos antes, ¿no? Tratar de pensar por qué esas personas piensan así. Ujú, Y eso creo que nos ayuda, o sea, tratar de tener esa empatía, empatía con la posición en la cual esa persona habla, no necesariamente porque lo que diga sea ujú, interesante, porque me puede parecer una mierda, pero a mí me interesa realmente entender desde dónde habla esa persona, ¿no? ujú, Y eso me va a ayudar a mí a entender cómo puedo convencerla de que por ahí lo que está diciendo es algo falso, por ahí lo ujú, que está haciendo es perjudicial para nuestra sociedad, es ujú, perjudicial para su persona y ujú. para las personas que la rodean, ¿no? Bueno, ese post que mencionaba antes sobre de Guadalupe Nogués, El gato y la caja, sobre desinformación, tiene unos consejos muy lindos también sobre cómo pelear contra la desinformación. Bueno, Lean, se nos ha acabado el tiempo. Nos manejamos con el límite de 1 hora que pone Instagram. Así que te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Un Agradecemos mucho a gustazo. las personas que nos acompañan, que nos leen. Eh, y bueno, mañana vamos a seguir con este ciclo con Vladimir Chorny y Elizalde, a quien Leandro ya entrevistó para ADC en casa. Si buscan en YouTube, así está el primer video de ese ciclo en el que él entrevista a nuestro invitado de mañana. Así que nos comunicamos todos entre todos. Mañana vamos a hablar sobre ciberpatrullaje y sobre cuestiones de derecho también. Sí, va a ser otro gran programa, así que estaré mirando como espectador. Gracias, Bueno, Javi, un muchas gustazo gracias, también de poder amigo. participar. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Adiós.